los settings que ustedes pueden cambiar para ir haciendo las pruebas de sus renders. Yo les recomiendo, como les dije anteriormente, que hagan bastantes pruebas para que ustedes identifiquen cuál es la mejor visualización que pueden tener de su casa. En este caso vamos a ver estos settings en el que estos, los de visualización, en el que tenemos distintos componentes. Vamos a ver uno por uno para que ustedes puedan observar las funciones. Primero, el estilo. Si lo tenemos en ninguno, nos va a mostrar un estilo realista. Si lo ponemos en white, si se fijan, da un estilo de visualización de maqueta, que ese es muy utilizado, sobre todo en las vistas ortográficas y en las vistas de sección que podemos ver más adelante. Después tenemos este que tiene un cierto color amarillento, y obviamente tenemos el color de cantidad de asoleamiento que recibe nuestras fachadas, que nos muestra dependiendo de la ubicación que tengamos. Este sería una parte de un estudio solar que obviamente se necesita un especialista para poder interpretar y generar fachadas eficientes, pero es muy interesante porque nos complementa nuestros estudios solares de la cantidad de luz que recibe nuestra arquitectura y qué tan caliente va a ser al final del día. Si se fijan, las sombras que proyectan nuestros árboles nos las marca en un color verde, y en cambio la fachada que recibe la luz directa como tal nos la muestra en un color rojo. En este caso tenemos el de ninguno. Tenemos aquí también, podemos cambiar el tipo de vista de proyección, perspectiva ortográfico de 2 puntos, la exposición, ¿okay? Si aquí cambiamos, si se fijan, crea un ambiente más oscuro, más claro. Siempre les recomiendo, cuando estén probando estos elementos, en primera, la previsualización que tengamos aquí no va a ser la visualización del render final, por lo que tienen que estar probando, sacando renders para ver cómo salen. Y en segunda, que no se vayan nunca a los extremos, nunca se vayan al 100. Así decimos que el render está muy quemado. ¿Por qué? Porque tiene una gran cantidad de blancos que parece que está sobreexpuesto nuestro render. En cambio, si nos vamos a esto, se pierden muchos detalles de los elementos. Entonces siempre traten de generar sus renders con una vista media en todos los elementos. Aquí el campo de visión, ustedes lo pueden editar, y también la profundidad de campo. Si se fijan, aquí lo tenemos más borroso y hacemos un énfasis en la arquitectura. No exageren con este tipo de visualización, aunque es muy bueno. ¿Por qué? Porque para que un render se vea lo más realista posible, se necesita que no sea perfecto. Entonces ustedes, es recomendable que den cierta difuminación en los bordes del render para que ustedes creen un efecto de centrar la vista en la arquitectura que ustedes quieran. Si se fijan, aquí está un poco difuminada la arquitectura que estamos viendo, pero no exageren, ¿ok? Aquí la calidad del render lo pueden poner, generalmente ustedes los van a hacer en high o ultra, dependiendo de las capacidades de su computadora. Les recomiendo que primero intenten con high. Si no puede su computadora, se bajan a medio, pero va a bajar mucho la calidad del render. Y en caso de que high lo haga sin problema, chequen con ultra y vean si hay una diferencia que ustedes necesiten cambiar. Después vamos a las de imagen. Si se fijan, yo tengo aquí aplicado el autocontraste. Si no lo tenemos seleccionado, vean cómo cambia estos dos elementos de sombras y de resaltes de luz, en el que nos expone más la arquitectura. Ustedes prueben cuál de los dos se ve mejor y lo chequen. Si se fijan, aquí no sale muy blanco el aluminio. Tal vez sea cuestión de probar un metal de aluminio con los materiales de Enscape para que se vea mucho mejor y no se vea como si fuera un metal blanco pero sin brillo. En cuanto a la saturación, estos son como elementos de filtros que usamos en las aplicaciones, ¿sale? Entonces ustedes también ya están un poco familiarizados. Si bajamos la saturación, vean cómo pierde la cantidad de color que tiene el render, y si lo sobreexponemos y aumentamos la saturación, nos da unos colores vívidos que no se ven tampoco tan bien. Si lo bajamos totalmente, nos da un render en blanco y negro que para ciertos tipos de representación tal vez no sea muy útil, tal vez no completamente porque se pierde mucha calidad, pero podemos bajar cierta cantidad de la saturación dependiendo de cómo queramos representar nuestra arquitectura. Entonces ustedes, como les digo, sigan probando y vean. En el color de la temperatura, ustedes saben, mientras yo aumente más, se va a hacer más cálido el elemento,
más frío, y entre yo la baje la temperatura se va a hacer más cálido. Esto lo vamos a ver si aumentamos la saturación un poquito más, cómo se va haciendo un render más frío, cómo bajamos, o cómo se va haciendo más cálido. Eso también ya depende mucho del gusto. En este caso, por ejemplo, yo lo pondría un poco más frío y bajaría un poco más la saturación para lograr una visualización no tan estridente, ¿no? Después tenemos estos elementos de ruido, que también es muy bueno. Por ejemplo, aquí el lens flare, que sería como ese destello que se crea cuando vemos la luz. Es, por ejemplo, si tenemos el sol viéndonos de frente, a veces crea composiciones muy interesantes que cree ese destello que se ve en los lentes cuando tomamos con la cámara, ¿ok? Aquí, por ejemplo, el bloom, si se fijan, nos da esa luz ambiental como borrosa, que también podemos identificar. Y la viñeta, si se fijan, nos crea este efecto de viñeta en el borde del cuadro. Es muy recomendable que ese no lo hagan de más. A veces es bueno usarlo, pero que no sea notorio, porque después se ve mal. La aberración cromática también es importante, que no sea perfecto el render, que tengamos cierta aberración en el color cuando hagamos el render. Y ahora vamos a la parte de atmósfera. Primero tenemos la niebla, tenemos la intensidad de niebla y la altura. Si se fijan, aquí prácticamente estoy creando un cielo totalmente gris, que se ve como si fuera contaminado, ¿no? Si yo la bajo, aquí se ve como una nube de contaminación o de niebla. Es muy bueno cuando nosotros queremos ocultar estos bordes, pero vamos a ver también cómo lo podemos ocultar si no hemos insertado algunos árboles, que les digo, a veces es recomendable colocarlos y dejar cierta cantidad de niebla para perder esa línea de horizonte que hace que se vean irreales nuestros renders. Después, el brillo del sol, igual sirve para quemar tanto nuestra imagen como necesitemos. Este solo sería para renders de noche. Las sombras, la definición de las sombras, nosotros podemos bajarla, ¿sale? O podemos aumentarla para que sean muy definidas. Esto también depende de qué configuración ustedes quieran lograr. La luz artificial, en caso de que la hayamos puesto, y también el brillo ambiental que nosotros queramos definir en nuestro modelo. El viento, por ejemplo, sería para videos, que los veríamos más adelante. Y ahora sí, la línea de horizonte, que es lo que quería que viéramos. Ustedes tienen la opción de poner un fondo blanco, les digo, también para representación. En algunas láminas ustedes lo pueden utilizar, o por ejemplo para poner un cielo que a ustedes les guste en Photoshop o en alguna otra aplicación. Entonces esa sería una opción. Ahorita lo dejamos con cielo, y podemos ver que tenemos distintos horizontes. Tenemos el desierto, fíjense cómo cambia el fondo de nuestra visualización. Tenemos montañas, tenemos un sitio en construcción. Obviamente ahorita se ve poco definido porque aumentamos la niebla. Si ustedes la bajan, van a ver más esta definición. Tenemos lo urbano, tenemos cubos blancos, que por el momento yo lo voy a dejar así. Y tenemos también un elemento de rotación, ¿sale? Para que nosotros definamos cuál es si se fijan, también los edificios se ponen por el frente y también tapan la visualización de nuestro render. Entonces sería que nosotros definiéramos cuál es el que mejor nos va bien para nuestro proyecto y que tampoco quede muy oscuro. Tal vez lo voy a cambiar a montañas. Y yo pondré aquí algunos árboles porque se ve un poco irreal este render en ese aspecto. Ahora, la densidad de las nubes, aquí lo vamos a poder ver. Si yo subo un poco la mirada, esto no es recomendable para que ustedes tengan bien la previsualización que van a tener, pero quiero que vean aquí cómo vamos a cambiar la densidad de las nubes, ¿sale? Si yo aumento la densidad, vean cómo la luz se suaviza mucho, se pierde un poco la definición de los elementos, por lo que tal vez no deben de abusar mucho de la densidad. Tenemos también la variedad, tenemos para aumentar o bajar esta variedad de nubes que tenemos. Tenemos estos cúmulos que podemos ampliar o bajar, que a veces ayudan mucho al efecto de profundidad de nuestro render. Tenemos también la posición de este cielo. Ustedes pueden checar y ver cuál es la mejor posición.
el cielo que quieran representar, tal vez ahí, y también la latitud podemos cambiarlo en otro sentido para lograr el cielo que ustedes quieran y vean si representa mejor la arquitectura que tienen. Ya por último tenemos las opciones de visualización de salida. Yo les recomiendo que se vayan al Ultra HD. Primero tal vez traten con Full HD todas sus pruebas. También es importante que tengan una buena calidad sus pruebas para que ustedes puedan identificar y hacer acercamientos de qué es lo que está mal y qué está bien, porque si las hacen por ejemplo todas en HD y se acercan y lo ven todo muy bien y luego se van a Ultra HD y empiezan a salir los errores, entonces necesitamos tener también una buena calidad de salida. Yo les recomiendo que también los exporten siempre como PNG en caso de que no tengamos fondos, para que también ustedes puedan editarlo fácilmente en otros programas. Y estos serían ya elementos de video y de renders 360 que también vamos a ver